Dejemos por un momento a Peyret en París para meternos en una digresión sobre filosofía de la historia en la Argentina contemporánea. En un valioso trabajo, Omar Achá muestra que el Partido Socialista de la Argentina no produjo una corriente historiográfica propia de peso, que procurara una interpretación de los procesos sociales desde las perspectivas epistemológicas del marxismo. En general, el esquema de análisis de los historiadores socialistas explica, este autor, revela una estructura simplista, donde el relato presenta, tras el fin del periodo oscuro de la colonia, el florecimiento de una dirigencia ilustrada y liberal, que apoyada a la burguesía urbana de la ciudad de Buenos Aires, lucha denodadamente contra las fuerzas conservadoras, caudillistas y religiosas, protofeudales sostenidas por los poderosos terratenientes de las provincias. Unos pocos logran introducir matices, reconociendo un lugar propio a las masas rurales y sus instituciones democráticas. Y hasta el propio Juan B. Justo, que no era historiador, propone en un momento una mirada historiográfica diferente, pero se aparta rápidamente de ella. Véase qué interesante podría haber sido esa línea de trabajo si la hubiera retomado el propio Justo o algunos de sus compañeros volcadas a esa labor. Las montoneras eran el pueblo de la campaña levantada contra los señores de las ciudades. Las memorias del general Paz, que tan gran papel tuvo en esas guerras, pintan bien a las claras su carácter de lucha de clases. De los pobres contra los ricos, de la parte ignorante contra la más ilustrada, de la plebe contra la gente principal. La población de la campaña en masa estaba con los caudillos. Artigas, Ramírez, López, Bustos, Quiroga fueron los jefes de la insurrección del paisanaje contra el odiado gobierno burgués de Buenos Aires. Los gauchos no eran un pueblo lleno de la conciencia de sus intereses y de los derechos políticos, como lo pretende el historiador López, y lo creen quienes toman en serio el mote aquel de federación. No eran tampoco una inmunda plaga de bandoleros alzados contra los poderes nacionales, como dice el mismo historiador. Eran simplemente la población de los campos acorralada y desalojada por la producción capitalista, a la que era incapaz de adaptarse, que se alzaba contra los propietarios del suelo, cada vez más ávidos de tierras y de ganancias. Pero la dirección dominante, más política que historiográfica, asume como propia la dicotomía sarmientina civilización versus barbarie, que será utilizada en clave explicativa en cada episodio crítico, precisamente aquella que Peyret fulminaba en sus cartas y en una parte importante de su producción periodística. No deja de ser tristemente paradójico. Mitre y Sarmiento, dos de los enemigos principales identificados en su tiempo por Peyret, a quien el Partido Socialista considera como precursor del socialismo, pasan a ser las referencias normativas de esta mirada histórica, de decisivo anclaje en la dificultad del PS para comprender los movimientos reales de las clases subalternas de la Argentina durante prácticamente todo el siglo XX. Frente a esta derivación del pensamiento socialista, la obra de Alejo Peyret muestra una vertiente alternativa que no pudo encontroncar con el discurso dominante dentro del Partido Socialista y que de hecho fue por completo ignorada por parte de los autores que se ocuparon de nuestro pasado en esa formación política argentina y prácticamente en el resto de las agrupaciones de izquierda. Véase por ejemplo este párrafo cuya primera parte ya compartimos. Es preciso hablar claro. Mitre, ¿qué representa? La oligarquía, la aristocracia del dinero, del capital bien o mal adquirido, los proveedores, los ayotistas, los especuladores, los explotadores de la fortuna pública. Toda esa gente quiere hacer de la cosa pública su cosa particular, apoderándose de los negocios, de los empleos, de las empresas y viniendo a formar con el tiempo una especie de patriciato que por el desarrollo del capitalismo regiría, dominaría indefinidamente los destinos del país. Los mitristas llevan esa tendencia. No pueden tener otra. Dado los elementos en que se apoyan y los medios de que se valen, van a la implantación de una aristocracia en nuestro suelo republicano. Ahora, ¿qué representa el partido contrario? La democracia, el pueblo, las masas, que por cierto no tienen tanto dinero como los aristócratas explotadores, pero sí que poseen en alto grado los instintos de la libertad, la pasión de la justicia, el entusiasmo del bien público. Ese pueblo no se contenta con el nombre, quiere la realidad de las instituciones republicanas, quiere la autonomía provincial, la libertad federativa, la aplicación sincera de la Constitución, las reformas legítimas
que necesita para desarrollarse en el sentido del progreso y sobre todo que no vuelva a imperar esa política interventora, avasalladora, destructora que empapó en sangre a la República, que proscribió millares y millares de argentinos sobre pretexto de liberalismo y que remató su obra con la exterminación de un pueblo hermano y la enfeudación del país a una monarquía de nobles y de esclavos. La investigadora Adriana Petra marca la perplejidad con la que se abordan las posiciones de Peyret. Afirma que la defensa que hizo Peyret de los insurrectos de Entre Ríos y que en su momento le valió el mote de jordanista, que él rechazó, fue lo que llevó a ver en él, por parte de comentaristas revisionistas, un defensor de un nacionalismo vernáculo contra el racionalismo unitario y extranjerizante. Y que esta interpretación es al menos discutible. En todo caso, lo que ocurre es que Peyret observaba en las disputas facciosas una manifestación contingente de la lucha entre dos principios, que podían encarnar tanto en los caudillos de las provincias argentinas como en Bonaparte, Bismarck o Washington. Ellos mismos, caudillos, cuya fortuna se debió a que supieron apoderarse, bien o mal, de los pensamientos y aspiraciones de sus pueblos. Y hace estribar el análisis peyretiano en la influencia de Proudhon, que arrojaría luz sobre el equívoco conceptual con el cual han sido consideradas sus propuestas federalistas, particularmente por la historiografía revisionista, que ha observado sus posturas anticentralistas bajo el prisma del nacionalismo antiliberal. En todo caso, su protesta no logró encontrar en la Argentina naciente un espacio que la hiciera audible. Por eso, concluye Petra, no impide considerar su intervención como una beta interesante de las discusiones sobre el federalismo en el siglo XIX y un capítulo de la recepción del pensamiento emancipatorio en el Río de la Plata. En este punto me parece importante incorporar al análisis de esta investigación la abundante cantidad de elementos que ya hemos visto hasta acá. Elementos que, sin por eso despreciar la inspiración proudhoniana en Peyret, permiten visualizar la originalidad en nuestro autor en la elaboración de su diagnóstico en referencia al modelo del país que ve delinearse a partir del mitrismo y de las clases dominantes de la época. Claramente ese abordaje no se agota ni se explica del todo, en mi opinión, en la referencia exclusiva del pensador francés. La mirada aguda, penetrante de Peyret presenta una interpretación del todo propia de lo que está ocurriendo en su patria adoptiva y tiene que ver con una cosmovisión elaborada y fundamentada a lo largo de toda su vida intelectual y social, a la que sin duda Proudhon, pero también muchos otros pensadores, aportaron diferentes perspectivas conceptuales. Es más, es posible que en la singularidad de esa mirada y diagnóstico de Peyret sobre el desarrollo político argentino, radique la imposibilidad de asimilarlo a ninguna de las corrientes dominantes del pensamiento por parte de la historiografía. Veamos, por ejemplo, estos párrafos en los que Peyret sostiene sin eufemismos que quienes estudien la historia de manera rigurosa encontrarán que fueron los bárbaros quienes efectuaron la independencia y fundaron la República Federal, quienes portaban una visión más clara del porvenir que los civilizados, que pretendían dirigirlos, y responsabilizará a estos últimos por las peores calamidades vividas. El hecho es que fue necesario que el instinto de los pueblos bárbaros protestase contra la ciencia de los doctores políticos, bachilleres de civilización, para que después de una prolongada resistencia y de terribles vicisitudes, cuya responsabilidad la historia hará recaer sobre los últimos, se estableciese, en fin, la verdadera forma de gobierno republicana representativa federal. Tócale a un bárbaro caudillo, por Urquiza, nota de Américo Schwarman, la gloria de haber realizado ese gran pensamiento, el pensamiento que condujo a Dorrego al cadalso de Navarro. Si los civilizados de 1826-1828 hubiesen sabido jota de ciencia política, si no hubiesen sido dominados por sus tradiciones monárquicas y aristocráticas, podrían haber evitado a la patria todas las calamidades que la asolaron desde esa funesta época, incluyendo la dictadura, la tiranía de Rosas. Por eso es que nosotros, los que estudiamos la historia sin pasión, no nos dejamos alucinar por esas grandes palabras, bárbaros, caudillaje, anarquía, etcétera, etcétera, etcétera. El pasado realmente interrogado nos dice que esos bárbaros efectuaron la independencia y fundaron la República Federal. Ellos tuvieron una visión más clara del porvenir que los sabios que pretendían constituirse sus tutores.
Por eso también desconfiamos de los sabios que siguen aquella tradición, porque sabemos que, como sus antecesores monarquistas, se habían convertido a la fuerza a la República. Ellos se convirtieron a la fuerza a la República Federativa, de donde decimos que han quedado esencialmente autoritarios y que no pueden comprender, y menos aún aplicar, las instituciones libres. Ellos tienen que reformar su educación política, porque todos los días vemos que dirigen la Federación Argentina como si fuera la República una e indivisible de Maximiliano Robespierre, el teorizador de la dictadura. Las acciones humanas son multicausadas, como lo muestran las investigaciones de las disciplinas pertinentes. Es decir, que no se sustentan solamente en un encuadre conceptual o lo que llamamos racionalidad. Por eso, atribuir la complejidad de la mirada de Peyret exclusivamente en su adhesión a ciertas ideas de otro pensador es insuficiente para comprenderla. Por otro lado, la racionalidad también radica en una cierta actitud ante la vida. Y en ese sentido creo que la captación general que realizará Peyret de su realidad contemporánea revela en sus escritos el ejercicio de una ética de la empatía, como lo definió Jesús Monsterí, capaz de potenciar racionalmente la capacidad congénita de nuestra especie para la compasión, recurriendo a criterios conceptuales claros. Véase, por ejemplo, de qué manera juzga al Martín Fierro de José Hernández en un ejercicio activo de empatía. La noche en esa estación es larguísima. Para abreviarla, se leía, y adivinará usted qué libro se leían los poemas de Martín Fierro, de los cuales había varios ejemplares a bordo. Yo tomaba el poema y lo leía en alta voz a los concurrentes, porque concurrían no solo los pasajeros, sino los hombres de servicio que no tenían ocupación en ese momento, prestando al lector la atención más religiosa. No es este el momento de hacer reflexiones literarias, pero no puedo menos de decir de paso que el poema, o los poemas, porque hay dos, de don José Hernández son obras maestras. El corazón, de Cino Antiguo, hace a los oradores. Byron ha expresado el mismo pensamiento respecto a los poetas. La poesía es el corazón. Pues bien, el poema de Hernández llena ese requisito en grado superlativo, y es por eso que tuvo una aceptación extraordinaria entre las clases populares. Cuando Molière quiere juzgar el mérito de sus comedias, leíalas a su cocinera, la anciana Laforest, y si le agradaban a la vieja mujer, conocía que no había acertado, volvía a escribirlos. Los versos de Hernández pueden leerse a cualquier hombre del pueblo, en el campo o en la ciudad, siempre y en todas partes serán oídos con placer, con emoción. Hernández es para los argentinos lo que fue Berenguer para los franceses, el poeta popular por excelencia. Algunos años antes de escribir esto, Peyret se había referido en distintos periódicos a la situación del gauchaje, evidenciando esa actitud empática y en coincidencia con la denuncia de fondo que atreviera la obra de José Hernández. Así, Peyret advertía en 1875 que el pauperismo ya existe en las ciudades y también existe en las campañas, donde la población indígena, los gauchos, condenados perpetuamente al servicio militar, se han convertido en una especie de ilotas, de houlots, de pariux, sin hogar y sin familia. Y un poco antes, en las cartas de un extranjero, se refería en términos similares. Pregúntese a esos pobres gauchos, cazados como fieras, que se mandan a la frontera y que, so pretexto de defenderla contra los indios que la cruzan cuando quieren, van a trabajar en las chacras o las estancias de los comandantes militares, abandonando sus familias a la miseria y a la prostitución, perdiendo rápidamente sus pocos intereses y viniendo a ser ellos mismos, con el tiempo, una especie de parias, de hoodlum, vagos, matreros, nómades arrastrados forzosamente en la pendiente resbalosa del crimen. Salvo casos aislados, no se constituyó una corriente historiográfica socialista federal que explorara una mirada con la que expresa Peyret. De manera simplificada, la versión revisionista de la historia argentina se define por oposición a la historiografía liberal, exaltando el lugar de los caudillos populares al mismo tiempo que critica a la mayoría de los próceres tradicionalmente instituidos en el santoral de la Argentina. En ese esquema, Peyret no puede ser menos que una figura incómoda para ambas tradiciones, y a la vez un antecedente del primer nivel para la labor en ciernes de escribir la historia de la región en otras claves, como lo viene haciendo una nueva generación de historiadores.
Reunir y sistematizar la labor dispersa de Pairet en sus incontables publicaciones al respecto, tarea aún por realizarse, mostraría quizás en toda su dimensión la enorme oportunidad perdida para construir en las corrientes socialistas vernáculas una interpretación de la historia que probablemente le hubiera evitado recorrer alguno de los caminos erráticos en los que se extraviaría en el siglo XX, oponiéndose a los principales movimientos sociales que expresarían reivindicaciones legítimas de aquellas masas excluidas que, según Pairet, tenían los instintos genuinos respecto de la democracia, la igualdad, el federalismo y la soberanía popular.